primero agradecer al Colegio Mayor Mendao que nos haya prestado el material este cañón y segundo agradecer a todo este público que tenemos aquí enfrente adorándonos y admirándonos. Ahora vamos a pasar con el comienzo del trabajo. Mira, el trabajo que presentamos hoy es sobre bacterias patológicas. Entonces está subdividido en 4 subgrupos importantes: la estructura general, nociones generales sobre una bacteria, patologías más comunes que forman o que crean las bacterias en un organismo humano, y métodos de infección y biodiversidad también. Entonces, en esta primera diapositiva se intenta diferenciar un poco entre 2 tipos de bacterias, gram positivas y gram negativas. Entonces no me voy a extender demasiado porque la imagen es suficientemente explicativa, pero se ve claramente que las gram positivas y las gram negativas difieren sobre todo en esta pared en medio, en la que las gram positivas por supuesto está constituida por una pared inmulina bastante ancha. Sin embargo, en las gram negativas diferenciamos diferentes subcapas de lipopolisacáridos, una membrana externa, una pared inmulina, etcétera, etcétera. Comentad también que la cápsula que vemos en las 2 bacterias no es obligatoria, es decir, puede aparecer o no aparecer en las bacterias, en bacterias en genérico, en general. En esta siguiente diapositiva intentamos diferenciar entre los tipos de pelos, de pili, que aparecen en las bacterias. Tanto pelos normales como sexuales. Los pelos normales son evaginaciones de la unidad plasmática que al fin y al cabo lo que hacen es, de alguna manera, ayudar a la bacteria a adherirse a diferentes superficies, mientras que el pelo sexual son también los describiríamos a grosso modo como unos tubos que conectan tanto el medio exterior como el citosol, de manera que por estos pelos se puede transferir diferentes materiales que veremos más adelante con diferentes mecanismos en las bacterias. Aquí diferencia simplemente el nucleoide y el plásmido. El nucleoide sería el equivalente a cromosoma en una célula eucariota, pero aquí el nucleoide digamos que es el complejo que reúne todo el material genético, o casi todo el material genético de una bacteria. No hay más que un nucleoide, que también se le puede llamar único cromosoma dentro de una bacteria. Y los plásmidos son pequeños fragmentos de DNA que también están en las bacterias y que por lo general hacen la distinción entre las diferentes cepas bacterianas. Dan unas características especiales a cada bacteria. En esta siguiente diapositiva vemos lo que es la conjugación bacteriana. La conjugación bacteriana es un mecanismo entre bacteria a bacteria en el cual se transfiere material genético. Como hemos comentado antes, los pelos sexuales son aquellos que conectan tanto el citosol de una bacteria como el medio exterior. El pelo sexual tiene una función muy importante que es el traspaso de fragmentos de DNA entre bacterias, de manera que ese nuevo fragmento de DNA que consigue la bacteria hace que esa bacteria cambie, que se cree una nueva cepa, ya que esa bacteria se hace inmune a nuevos elementos químicos. Bien, ya para comentar un poco la biodiversidad, queríamos explicar un poco el experimento de Avery, McLeod y McCarthy, que son los postulados de Crick, explicar primeramente el experimento de Crick. Crick inyectó 2 tipos de cepas en 2 ratones, una cepa A bacteriana que no tenía cápsula y una cepa B bacteriana que tenía cápsula bacteriana. Vemos que el ratón es inmune a esta cepa A, ya que no muere, es decir, tiene inmunoglobulinas o agentes inmunológicos que consiguen neutralizar esta cepa bacteriana. Sin embargo, esta, ya que tiene cápsula, pues lo que se supuso, el organismo no es capaz de digerirlo ni de fagocitarlo, con lo cual el ratón muere. Entonces Crick lo que hizo fue trató esta cepa bacteriana B a temperatura muy alta, desnaturalizó, mató la bacteria y luego inyectó una mezcla entre bacterias de cepa A, bacterias de cepa B muertas, y se veía que el ratón moría. Y cuando luego de repente se hacía una investigación dentro del ratón, se veía que contenía células vivas de tipo B. Entonces, ¿qué explicación se le podía dar a esto? Pues llegaron Avery, McLeod y McCarthy, los postulados de Crick, y hicieron un experimento, que fue, marcaron radiactivamente en algunas bacterias de la cepa B la cápsula proteica y en otras el fragmento de DNA que codificaba esta cápsula. Y una vez que por fin esas bacterias se trataban y se inyectaban en el ratón moría, y una vez que se extraían las nuevas bacterias de la cepa B vivas, se veía que el ADN era el que aparecía marcado, no la cápsula. ¿Cuál fue entonces la conclusión? Probablemente por conjugación bacteriana se conseguía, o las bacterias conseguían tener ese material genético para hacer la cápsula proteica.
Y finalmente explicar pues, la biodiversidad, lo que hemos hecho hasta ahora, que es al fin y al cabo pues, esa transformación, diríamos, esa transformación a través de conjugación bacteriana o por diferentes mecanismos bacteria-bacteria, por los cuales las bacterias adquieren resistencia a diferentes elementos químicos, como por ejemplo los antibióticos. ¿Por qué es muy peligroso tomar antibióticos? ¿Por qué tiene que estar siempre bajo control de especialista? Porque estos antibióticos, las bacterias que son inmunes a algunos antibióticos pueden pasar a través de conjugación bacteriana o diferentes mecanismos DNA o fragmentos de DNA que hagan que nuevas cepas bacterianas sean resistentes a esos antibióticos. Y ahora Javi Moreno nos explicará su parte sobre patologías. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues, como ya ha dicho Ramón, yo voy a hablar sobre enfermedades causadas por bacterias. Hay numerosas enfermedades causadas por bacterias, pero como disponemos de un tiempo limitado, pues me dedicaré a hablar de 3 enfermedades. Vamos a seguir un mismo esquema general para las 3 enfermedades. Hablamos de la bacteria que la causa, de los síntomas y del tratamiento. Bueno, en primer lugar, hablar del cólera. El cólera es una enfermedad infecciosa producida por el virus cólerae que provoca una infección del tubo digestivo. El cólera se puede contraer ingiriendo comida o bebida que esté contaminada por esta bacteria. Los síntomas que presenta el cólera, pues podemos verlos aquí, son dolor abdominal, diarrea acuosa. La diarrea se acompaña con vómito. Entonces la diarrea y el vómito provoca deshidratación. Entonces, bueno, la deshidratación después será causa de otras muchas consecuencias, como pueden ser, bueno, la hipotensión, que es también debida a deshidratación, las manos arrugadas. Otros síntomas pueden ser la pérdida de memoria, la pérdida de apetito sexual y aumento de la viscosidad sanguínea. Bueno, el tratamiento de esta enfermedad es muy simple. Simplemente pues tenemos suero que aporte la sustancia que pierde por la deshidratación. El suero puede ser adquirido, puede ser ingerido mediante vía oral o por vía intravenosa subcutánea, que es la más utilizada en la actualidad. Y después hay antibióticos que suavizan los síntomas, pero no curan la enfermedad. La siguiente enfermedad que vamos a hablar ahora es de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria de la familia de los Microbacterium tuberculosis, y la bacteria más representativa es el bacilo de Koch. Y bueno, pues esta enfermedad se contagia por el aire a partir de la tos, de un estornudo. Entonces, los síntomas que presenta esta enfermedad pueden ser pulmonares o extrapulmonares. Los pulmonares son la neumonía tuberculosa y la pleuritis tuberculosa. Y por otra parte, los extrapulmonares tenemos la tuberculosis meningea. La tuberculosis meningea, pues la bacteria se asienta en las meninges, concretamente en la base encefálica, y provoca unos microgranulomas que acaban con una rotura. Después la tuberculosis oftálmica, que afecta a una infección del ojo, principalmente del iris y de los cuerpos ciliares y los coroides. Tenemos también la tuberculosis cardiovascular, que afecta al corazón, al pericardio y a los vasos sanguíneos. Una tuberculosis genitourinaria, que es la principal causa de una piuria estéril. Por último, la tuberculosis osteoarticular, que pues se provoca porque la bacteria está transportada por la sangre hasta una articulación o a un hueso. Podemos ver un ejemplo de un eritoma producido por una tuberculosis, por síntomas extrapulmonares, y aquí en esta radiografía podemos ver un pulmón con tuberculosis. Bueno, y por último la sífilis. La sífilis es una enfermedad de contagio sexual que la produce el Treponema pallidum. Entonces, esta bacteria que tenemos aquí pues causa diferentes síntomas que se dividen en 3 etapas. La primera etapa tiene lugar tras un periodo de incubación tarda unos 10 días a 6 semanas, y tras esta incubación aparece una ampolla que rápidamente se ulcera y provoca el chancro. Entonces el chancro es la llaga esta ovalada con color rojizo que bueno, aparece en las manos, en los pies y en diversos sitios, en el pene, en el cuello uterino. Y bueno, el chancro desaparece al año y medio, y entonces la enfermedad no desaparece porque cuando desaparece el chancro, sino todo lo contrario, es cuando está a punto de comenzar la segunda etapa. Entonces esta segunda etapa puede aparecer incluso a los 6 meses de haber desaparecido el chancro. Y las consecuencias, los síntomas que tiene son clavos sifilíticos, que son unas ronchas indoloras que podemos ver aquí en la espalda,
Y bueno, también tiene consecuencias fiebre, dolor de garganta y de articulación, pérdida de peso, caída de cabello, cefalias y falta de apetito. Y después, por último, la tercera etapa, a la que no todos llegan, hay algunos que pueden llegar incluso a morir antes, y la que tiene las consecuencias más letales que podrían ser pues trastornos oculares, cardiopatías, lesiones cerebrales, lesiones de la médula espinal y pérdida de coordinación de las extremidades, aneurisma, sifilítico o luético. Y por último, los tratamientos de esta enfermedad actualmente, pues esta enfermedad es fácil de curar si la tratamos a tiempo. Si la descubrimos en la primera o la segunda etapa, fácilmente con antibióticos puede desaparecer la enfermedad. Si la descubrimos más tarde, en la tercera etapa, pues tendríamos que recurrir a la penicilina G sódica, que es se inyecta por vía intravenosa y es la única forma de que la penicilina llegue al líquido cefalorraquídeo, que es donde se encuentra la bacteria en este momento. Y bueno, yo he terminado con mi parte de la exposición y ahora seguirá Hugo. Bien. Yo voy a hablarles un poco sobre los modelos de infección. Los modelos de infección se resumen básicamente en 4 pasos. Primero, la bacteria patógena debe llegar a la superficie del huésped por una puerta de entrada, debe colonizar este epitelio y para colonizar el epitelio debe resistir a las defensas del epitelio. Luego, debe atravesar la membrana mucosa para poder entrar al medio interno. Luego de atravesar el medio interno, se multiplica y esta multiplicación libera ciertas toxinas que son las que van a producir alteraciones y lesiones en las células del tejido huésped. La infección se da generalmente en epitelios húmedos, como podemos ver aquí una placa dental. Se da por contigüidad. También se pueden dar por una vía sanguínea, que puede ser una herida o un corte, etc. Siguiente. Según la importancia de los factores en acción patógena, en relación con la capacidad de invasión, podemos distinguir distintos modos de infección, como lo son: el primer modelo, las células se multiplican en el epitelio sin penetrar en las células. Lo que hacen estas células, no entran en el epitelio, lo que hacen es enviar ciertas toxinas que van a ser absorbidas por la membrana mucosa, dando lugar a un daño hístico, local o distal. Un ejemplo de este tipo de infección es el Corynebacterium diphtheria, que coloniza el epitelio faríngeo y elabora una potente exotoxina que es absorbida y transportada a otras áreas donde aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. La difteria es la enfermedad que se conoce como el cuello de toro, que se ensancha mucho el cuello debido a las fibras bacterianas que tenemos. Esta enfermedad afecta al sistema respiratorio, se presentan dolores de garganta, etc. El segundo modelo es el modelo que ataca la célula epitelial para poder penetrarla y ahí dentro de la célula epitelial se multiplica la bacteria. Al multiplicarse la bacteria se eliminan toxinas y destruye la capa basal del epitelio, produciendo así enfermedades como la disentería. Siguiente. Aquí podemos ver una chilena que quiere entrar dentro de una célula epitelial para producir la disentería. Las bacterias patógenas tienen la característica de poder interferir en los mecanismos de defensa del huésped, lo que les permite iniciar la multiplicación y posteriormente invadir el organismo. Por esto pueden ser capaces de resistir los sistemas inespecíficos y a veces la respuesta inmune. Aquí podemos ver el famoso cuello de toro. Vemos que también es una cavidad húmeda, una en la boca y en la faringe. Y eso sería todo. Muchas gracias.